Tenemos un invitado espectacular, un hombre talentoso, lleno de amor, de virtudes y de gran cariño y cercanía con su familia. Muchas anécdotas por contar, mucha trayectoria también que queremos recorrer aquí en nuestro programa. Él es nada más y nada menos que ¡Darío Gómez! Don Darío, buenos días. Buenos días, Marcelo, César y Sandra, y a todo su programa bravísimo. Gracias por invitarme desde aquí, desde mi casa en Medellín. Es Mónica la que está con nosotros, maestro Ah, Darío. Mónica, discúlpeme. Muy bien. Darío de Jesús. Ese de Jesús no lo conocíamos. ¿Por qué piensa usted que sus papás le pusieron ese de Jesús que suena tan lindo, Darío? Mi papá y mi mamá siempre nos pusieron a todos los hombres prácticamente, a todos los niños que íbamos naciendo en esa época, siempre nos ponían un nombre normalmente, pero acompañado de Jesús, porque era el buen sentido de la fe en Dios, creer que si llevábamos el nombre de Jesús tendríamos la oportunidad de que Jesús nos amparara, de que Dios nos amparara siempre. Muy bien, bueno, ya que estamos hablando de la familia, viajemos en el tiempo, Darío, y transportemos a la infancia, en esos días en los que alternaba el estudio con las labores del campo. Esto que lo inculcaba por parte de papá, pero también en las mañanas cuando la mamá se levantaba a cantar. ¿Qué recuerdos tienes? Unos recuerdos hermosísimos, mi niñez y mi adolescencia. Y un poquito de la parte de mi juventud fue muy sana, con un ambiente campesino muy estrecho a ese hogar de campo que siempre se encerraba uno o lo encerraba uno en un momento o en una vida de tanta cultura campesina, de tanto amor por la naturaleza y todo. Entonces, para ser franco, pues tuve una crianza hermosa, me llena de orgullo siempre, o me enorgullece decir siempre que dicha, qué alegría para mí ser campesino. Por eso, porque yo me crié en la montaña, en el campo, a 2 horas en Bestia, del pueblo San Jerónimo donde yo pertenezco, 2 horas en Bestia a la montaña, y donde en esa época no habían ni siquiera un teléfono, ni mucho menos energía, ni mucho menos carreteras. Entonces, para serles franco, pues es algo que uno lleva en la vida con gran satisfacción. ¿Qué canciones? Pero antes de esto me preguntabas que cómo fue mi niñez al lado de mis padres en la montaña. Pues sí, primero que todo, pues un niño que recibía las clases de mi abuelito materno, Jesús, Carlos Antonio Zapata, mi abuelo materno, dándome clases, la primera guitarrita que me regaló. A los 7 años ya yo sabía interpretar la guitarra para componer mis canciones. Luego, a partir de los 9 años, empecé a hacer canciones a las compañeritas de la escuela, que en la montaña era mixta, niños y niñas, y ahí entonces pues hice unas canciones de borrador. A los 14 años ya empecé a componer en serio, y a los 26 años vine a obtener la oportunidad de que me grabaran por primera vez. Pero en aquella época en la montaña. ¿Por qué en la montaña? Porque me tocaba encerrar terneros, se estudiaba día de por medio, me tocaba encerrar terneros, ordeñar vacas, trabajar la agricultura con mi papá y mis otros hermanos, café, yuca, plátano, maíz, y bueno, y una vida muy holgada, gracias a Dios, aunque pobremente, pero con una forma económica de sostenernos muy bien. Sí, no faltaban los frisoles, los frisoles nos faltaban, Darío, en esa época. ¿Qué canción le viene a la mente cuando usted cierra los ojos y recuerda esa infancia, esa primera guitarra? Si nos puede cantar un pedacito de un coro que lo lleve a esa época, Darío.
Las canciones que yo hice como niño prácticamente las olvidé porque fueron cancioncitas muy infantiles, apenas de niños, y nunca las pulí ni les puse atención. Pero la primera canción que compuse ya cuando salí a los 16 años de la montaña, entre esos pues había compuesto algo otras de los 14 años, pero a los 16 años fue donde me empecé a concentrar en forma a componer ya las canciones en serio, como realmente debía de hacerlas, haciéndome yo mismo la exigencia de pulirlas mucho, porque yo, gracias a Dios, he sido muy exigente conmigo mismo, y por eso la canción que se me viene muy a la mente fue cuando llegué aquí a Medellín cumpliendo 16 años y me acordé que al otro día de estar aquí en Medellín, que mi madre había quedado con algunos hermanitos allá en la montaña. Entonces, para uno imagínense ustedes que de aquí de Medellín a San Jerónimo hay una montaña que la llaman el Boquerón, y entonces resulta que por eso digo yo, allá, Casita Vieja se llama, allá tras la montaña, lejos de donde vivo, hay un lugar querido y un tesoro que es mi madre querida y el recuerdo de una casita vieja, lugar donde nací, dichoso hogar materno, donde por muchos años estuve acompañando allá a mi vieja y hoy solita está en la casita vieja donde su primavera fue la luz de mi ser. Discúlpenme que a todos los televidentes, a todos los oyentes, discúlpenme que estoy un poco disfónico, porque es que a esta hora cantar sin uno poder celebrar con un traguito, entonces sale... A capela sale un poquito regular. Maestro, igual. Gracias por ese gran esfuerzo de madrugar con nosotros aquí en Bravísimo y regalarnos esas letras de las canciones. Un momento en la vida familiar donde todo estaba bien, todo estaba funcionando, había amor. Un momento que partió la historia. Y fue cuando apareció un maleficio, algo sucedió en familia y se presentó un accidente en casa en el que perdió la vida tu padre. Sí, les voy a contar que siendo yo todavía menor de edad, mi padre a mí era tal vez el hijo que más mimaba, al hijo que más contemplaba, pero a mi padre tuvo un problema de que dicen, y parece que se certificó que sí, le dieron un maleficio, una mujer que quería que él no siguiera con mi mamá, sino con ella seguramente, y entonces le dio el maleficio muy fuerte, porque cuando a mi papá le hicieron la autopsia o necropsia, algo así, él estaba con el corazón consumido, y entonces el médico le dijo, el médico le dijo a mi tío que él venía sufriendo una pena moral, y la pena moral es que mi papá se volvió insoportable con mi mamá, y bueno, de las cosas que hasta ahí les llegó esa buena vida en ese hogar tan maravilloso, pues llegó hasta el momento de que por ahí 1 año y medio mi mamá, siendo muy sacrificada por causa de mi padre, porque él enfurecido pues llegaba a darle plan, otras veces a darle con una soga muchos rejazos que le hacía heridas en las espalditas y todo, y bueno, y de pronto él mantenía una escopeta de pistol, que llamamos, una escopeta de esas de gatillo, y un día, desafortunadamente, eso fue precisamente en 14 de agosto de 1968, llegó mi papá, que tenía que matar a mi mamá, y que esto y que lo otro, y bueno, entonces nos le tiramos a cogerle la escopeta, porque él montó la escopeta y al tirarse nos tiramos Elba, mi hermanita, Heriberto, mi hermanito, y William y yo, y le arrebatamos la escopeta como pudimos, pero salí con ella corriendo con el berraco tubo para atrás, y cuando salí corriendo no sabía que estaba con el gatillo montado, se fue el tiro y lamentablemente maté a mi papá
accidentalmente. Yo ahí mismo me fui, me presenté a las autoridades, estuve 7 días en indagatoria en esa época y bueno, me dejaron libre porque tenía totalmente testigos de que mi conciencia está tranquila. Dios mío, la mamá reaccionó bien, la mamá lo arropó, lo abrazó, le dijo tranquilo, fue un accidente. Ahí empezó usted a descubrir una faceta de su mamá diferente, Darío, una mamá apoyadora y comprensiva de la situación. Sí, es que mi mamá estaba en el suelo echando sangre por la nariz porque mi papá le había pegado un puño muy fuerte en la nariz, entonces ella cayó al suelo. Entonces cuando cayó al suelo, mi papá cogió y la escopeta para tirarle hacia unos 2 metros. Entonces nosotros ahí donde la quitamos, pero cuando salí corriendo, yo no vi, solo sé que Elvita, mi hermana, me dijo: ay, Darío, mataste a mi mamá. Porque la vio sangrando mucho ahí en el suelo, pero entonces resulta que no. Cuando yo volteo y veo hacia mi papá que estaba pues moribundo ya, volteé y me enloquecí, fui y boté esa escopeta a la huerta. Esto todo lo van a encontrar muy detalladamente y les ruego el favor a todos mis televidentes, porque esto no es ningún caso para ocultar. Esto ocurrió como ocurre tan normalmente en un desastre en cualquier familia, lamentablemente, ¿no? Pero detalladamente, letra a letra, letra sobre letra y versos concurrentes, los van a encontrar en mi biografía, que precisamente en esta cuarentena la estoy acabando de escribir. Darío, un momento supremamente doloroso y que deja muchas huellas, pero que finalmente, gracias a Dios, se supo sobrellevar con la unión familiar. A la edad de los 16, 17 años, ya para ir cambiando un poquito el tema, te vas para Medellín, a la casa de los abuelos, porque si el estudio no era mucho lo tuyo, la música sí. Y ahí entras a trabajar en una empresa donde conoces tu primer amor, que gracias a ella llegaste a la música del despecho. ¿Cómo fue la historia? Sí. Primero que todo, Mónica, para ti y para los televidentes quiero aclarar algo que Marcelo me preguntó y se me estaba pasando por alto decirle. Cuando Marcelo me dice que mi madre desde ese momento sí que me brindó el apoyo muy necesario, porque un niño que se enloquecía, cuando yo salgo de allá de la casa de menores en Santa Fe de Antioquia, de que me despacha la juez para la casa, yo llego, me recibió un hermano de mi papá que sabía de todo, como que era el que más cercano vivía, como a la 1,5 o 2 de la casa de nosotros, y entonces Ramón se llamaba él. Entonces él fue el que me fue a recibir al juzgado como apoderado. Entonces él me llevó de Santa Fe de Antioquia a la montaña, y entonces ahí yo llegué y vi pues muy desesperado todavía, demasiado preocupado por la suerte que estaba pasando mi mamá y todos nosotros, y sobre todo la mía, ¿no? Entonces me abraza mi mamá, como quiero contestarle a Marcelo, me abraza mi mamá y me dice: mi hijo, roguémosle a Dios y demos gracias a Dios que usted no fue culpable de nada, y para mí es como un angelito que Dios ha mandado a defender esta familia, porque mi papá siempre le proponía a ella que en el momento de rabia que él quería matar a todos los hijos y luego suicidarse él también. Entonces, incluso que dijo: voy a dejar los menores de Darío hacia atrás para que Darío vele por ellos cuando pueda. Porque mi papá estaba muy enfermo totalmente, estaba que no sabía qué hacer. Bueno, y nos vamos de una vez con esta canción que es Aquí Sobro Yo, porque se enlaza con la pregunta que le estaba haciendo al maestro Darío Gómez, y es esa llegada a Medellín, a donde estaban sus abuelitos y donde conoce su primer amor. Bueno, la realidad de todo es que cuando yo llego a Medellín, donde mis abuelitos maternos, también llegué a vivir algunos meses con mi hermana Rosángela, la que murió en 1999.
78, pero resulta que cuando llego yo aquí empiezo ya a trabajar en una empresa, incluso siendo un poco menor de edad, y luego me conseguí mi novia que la había dejado como pretendiente allá en el campo. Marta Nubia, mi primera esposa, fue también en una vereda del Morrón que queda cerca a la de Los Cedros, donde yo nací. Y me casé con ella al año de estar aquí en Medellín, prácticamente. Ya tenía yo 18 años y medio apenas. Entonces, pero el hogar de ella, con ella no me duró mucho, duró 7 años. Tuvimos 3 hermosos hijos, Wilmar Humberto, Walter de Jesús y Lurdari, mi hija, la mamá de Daniela. Entonces nos separamos a los 7 años, cuando ya yo tenía 25 años de edad, y ahí fue donde yo le empecé a componer a ella sobre el despecho. Aquí Sobro Yo, les cuento que no fue una canción que hice en esa época, sino que mucho después, pero a ella le hice canciones muy despechadas, y también me puse a grabar como duetos Los Legendarios, y entre esas canciones pues le compuse muchas canciones a ella, y ella fue la anfitriona que me hizo provocar el despecho. La realidad es que durante toda mi vida, después de ya conocerme con mi segunda esposa, Olga Lucía Sila, pues hombre, siempre le seguí componiendo al despecho, porque me ha quedado esa temática de hacer las canciones al desamor, al dolor y todo. ¿Cuál canción podemos recordar, maestro? Perdón que lo interrumpa. ¿Cuál canción podemos recordar de esas de despecho que compuso a su primera esposa? Yo le compuse a ella algunas canciones en esa época que las grabé después, pero las otras que grabé al principio de ella, de que terminamos nuestro hogar, le compuse unas 25 canciones, que entre ellas está Tirana Mansalvera, también está La Ingrata se fue, también está ¿Dónde estará aquella ingrata que yo no puedo olvidarla? Y a mí lo que más me duele es que de mí se ha olvidado, más el dolor hacia gritos mi angustiado corazón, llevarse mis cachorritos, que eran mis hijos en esa época, y llevarse mis cachorritos, que eran mi consolación. Solo le pido a la ingrata que si no ha de volver nunca, que lleve mis cachorritos a que visiten mi tumba. Entonces eso se llama Dolor Celeste o Amor Celeste, algo así, pero después lo titulé de otra manera. Yo quisiera que todos los televidentes se metieran a internet, a YouTube, y ahí encuentran todas mis canciones. Esto se llama Amor Celeste o algo así. En todo caso, esa es una de las primeras que le compuse también. Les digo que le compuse Tirana Mansalvera, pero no, es que es tan dura esa canción que nunca quise pedir el favor de que me la promocionara en la radio, porque es que es tirarle demasiado a ella. Y cuando yo me di cuenta, cuando caí en cuenta que ella no fue tan culpable, porque yo también tuve mis razones o mi culpa, entonces más bien de esa canción por ahí a un ladito, más bien promoví mucho una que se llama Te Arrepentirás. ¿Cómo dice? Te arrepentirás. Sí. Les cuento que casi no me acuerdo, hombre, por ahí dice te arrepentirás cuando ya... Es que te arrepentirás cuando ya sea tarde, que el dolor te agobia, mi triste soledad. Bueno, en fin, de todas maneras, como ya después me puse a componerle canciones de despecho, pero canciones que en realidad yo sintiera la humillación más hacia ella. ¿Sí me entiende? Que claro. Yo sintiera, que ella me sintiera que ya correspondiéndole, que hasta le llegué a decir en esa época, le dije, Marta Nubia, yo estoy haciendo muchas canciones de despecho y la mayoría son para ti, pero te digo sinceramente, vivo
no hay mal que por bien no venga. Tú y yo tuvimos ese problema romántico en el hogar, pero mira que si no hubiera pasado eso, yo estaría cantando música parrandera, estaría cantando música romántica, porque como no sentía el despecho y el dolor y la traición, entonces yo ¿a qué le iba a componer yo canciones de despecho? ¿Sí me entiende? Claro, yo le entiendo perfectamente. Claro. Usted es un juglar, maestro. Usted todo lo que va viviendo lo va plasmando en canciones. Hay una anécdota, hay un desamor, usted hace 25 canciones, pero hay anécdotas que no son de desamor, que no son de despecho, como la anécdota que quiero que nos cuente de manera muy concreta, que dio pie para que usted escribiera Nadie es eterno. Ustedes estaban ahí como en un cementerio, no sé, algo pasó con un amigo. Sí. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Nadie es eterno es una canción que la compuse a la razón de mi vida que me enseñó la naturaleza en esos momentos que yo visitaba el Camposanto, que ya no estaba prestando sus servicios ahí en San Jerónimo. Un camposanto tan grande que el alcalde de esa época, hace unos 45 y pico de años, le cedió ese terreno a gente muy pobre para que hicieran sus casitas allí. Y entonces ese barrio, un mini barrio que lo pusieron barrio Corpaúl. Entonces estaba yo un domingo allá en San Jerónimo tomándome los guaros con los aguardientes con mi amigo Luis Ernesto Gallego. Ajá. Y entonces me dijo él, como él toda la vida fue de allá de San Jerónimo también, aunque vivía después ya aquí en Medellín también, me dijo: Darío, yo quisiera que fuéramos al Camposanto antiguo, que allá hay casitas, ya las están habitando, incluso hay una casita que yo estuve visitando por donde le venden a uno aguardientico por la ventana. Entonces le dije yo, vamos, de inmediato vamos. Vea, esa imagen que están viendo ahí, la que acaban de pasar ahí, la imagen como de un ángel, sí. Ese era el símbolo angelical del cementerio antiguo de San Jerónimo. Claro. Ese era el que estaba allá en esa época, que no lo habían derribado todavía, incluso cuando yo estuve allá. Pero cuando llegamos y nos tomamos unos aguardienticos ahí a través de una ventanita, entonces yo me pongo a mirar y le digo a Luis Ernesto, mira cómo están las tumbas arrimadas, mira cómo están las cruces quebradas y arrimadas. Wow. Y es más, mira los restos de los difuntos arrimados, los huesitos, usted se imagina pues arrimados en ciertas partes, porque no habían tenido todavía la oportunidad de que se los recogieran. Entonces resulta que me dice Luis Ernesto, Darío, a vos como compositor, ¿de qué te llama la atención esta parte en la que estamos hablando, en la que estamos aquí nosotros visitando hoy? Y le dije yo, Luis, me da a entender que nada es eterno en el mundo, entonces voy a componer una canción que se llame Nadie es eterno. ¿Cómo suena un pedacito de la canción? Queremos escucharla de su voz. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Total que les cuento una cosa, entre algo también quiero decirle a mis queridos televidentes, oyentes y a todo Colombia y a todo el mundo, que seguidores de mi música, que esta de ahí en adelante es la canción que hasta el momento es la canción más bandera o de más éxito que yo he tenido en toda mi carrera musical. Pues hombre, es tanto que esta canción me ha alcanzado a llevar a más de 80 países, incluyendo islas, por todo el mundo. Y entonces esto me da una gran satisfacción y una gratificación que recibo de Dios y la gente por esta canción, empezando por esta canción. Claro que sí, bendito Dios. Bueno, no todo en la vida, Darío, ha sido despecho, tristeza, desamor, pérdidas. También llega una persona a tu vida que te trajo una nueva luz, una nueva esperanza. Estamos hablando de Olga Lucía y por ahí derecho la canción Sobreviviré. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto?
Yo a Olga Lucía sí, ya después de que la conocí al año de haberme separado del primer hogar, yo me dediqué mucho a componerle canciones muy bonitas a Olga Lucía. Muchas, que en estos momentos no alcanzo a decirles, sino tal vez de pronto unos cuantos títulos. Muchas románticas, como Eres todo en mi vida, como es lo que va a ser para uno, pero también otras de puro despecho y peleas que tuvimos durante el primer año de noviazgo que tuvimos, porque le digo una cosa, tanto ella era celosa como yo también muy celoso. Yo era con ella un tipo tan celoso que no aceptaba que me la miraran nadie con otros ojos, sino que solamente la miraran mis ojos con amor. Entonces, o que ella me mirara con amor a mis ojos. Entonces, entre Olga y yo hubo un hogar muy lindo, donde hay 3 hijos que los amamos con todo el alma. Kenly Johanna, Jorge Armando y Lady Catalina. De ellos también, donde tienen mis nietas y nietos, pues Mariana, la hija de Kenly, Valentina, la hija de mi Jorge y Luciana, y Tomás, el hijo de Catalina. Entonces, les cuento algo muy maravilloso. Muchas canciones he hecho yo de amor, no solamente tampoco a Olga Lucía, también. No puedo esconder esto porque en mi biografía me van a descubrir de pronto lo que hoy esté tapando, negando. También le he hecho muchas canciones de amor a varias amigas en la vida. Y también le he hecho muchas canciones de desamor a varias amigas en la vida. Para que no se comportaron como tenían que comportarse, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, resulta que supongamos a Olga Lucía también, aparte de las que le he hecho, le he compuesto con mucho amor también le he compuesto con despecho. Es que Olga Lucía... pues también ella y yo hemos tenido nuestros problemitas hogareños. Como todas las parejas. Sí, entonces yo a Olga Lucía le he compuesto como el que dice, eres todo en mi vida. Qué negro fue mi pasado, qué negro fue mi pasado, sin importar ni sufrir, siempre viví fracasado, hasta el día que te vi. Tú levantaste mi frente, me volviste la moral, me trajiste buena suerte, derrotando mi penar, pero esta es apenas de unas 65 canciones que le he compuesto a Olga Lucía. Darío. Usted es un gran conversador, Darío. Hemos pasado una mañana increíble. Usted ha confesado cosas, se ha mostrado vulnerable, se ha mostrado humano, se ha mostrado imperfecto. Estamos todos esperando con los dientes afilados esa biografía que usted está escribiendo y que está terminando en esta época. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Le mandamos un abrazo y usted siempre es bienvenido aquí a Bravísimo, maestro. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los televidentes. Y esperen, como le digo, como me dice Marcelo, que estarán muy ansiosos de ver mi biografía, de leerla y disfrutarla. Y qué bueno poderles decir que se queden en casa, quédate en casa, que en esta cuarentena, de esta crisis, queremos salir sanos y salvos con la ayuda de Dios. Tú y los tuyos y yo y los míos. Un bravísimo gigante para Darío Gómez.